Familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a la serie de predicaciones del profeta Oseas. Vamos a estar hablando de este profeta de Dios. Eh, el libro del profeta Oseas contiene 14 capítulos. Vamos a estar aprendiendo durante un buen tiempo mucho acerca de la palabra de Dios, ya que este libro de- de- del profeta Oseas es un libro increíble, la verdad. Es un libro donde podemos encontrar reflejado a través de su vida personal del profeta la situación que experimenta Dios con su pueblo, donde hay infidelidad por parte del pueblo y podemos ver por otra parte a un Dios fiel, un Dios que quiere que su pueblo cumpla su pacto, porque Dios es fiel a su palabra, es fiel a su pacto, y vemos cómo Dios quiere ilustrar e ilustra a su mismo pueblo lo que él vive, lo que él enfrenta a través de la vida del mismo profeta Oseas. Entonces, vamos a estar hablando de él durante un tiempo, pero antes de entrar en tema, antes de empezar a ir capítulo por capítulo, nos debe de quedar claro realmente cuál es el contexto histórico, religioso, cuál es el origen del profeta, para que cuando estemos abordando cada uno de los capítulos, pues podamos asimilarlo, ¿verdad? De la mejor manera y nos quede lo mejor claro posible. Entonces, para empezar, el significado de la palabra o del nombre Oseas, este viene de la raíz hebrea Oshea, que significa salvación o liberación. Es muy parecido, también vamos a encontrar mucha similitud con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dado que también el significado de Jesús es Salvador, ¿verdad? O Dios salva. Entonces, aquí en este caso también Dios salva a través del profeta Oseas. Entonces su nombre es Oshea, que significa salvación o liberación. Y este profeta de Dios fue escogido para predicar un mensaje a través de su vida personal. Una situación muy difícil, muy complicada, eh, casi imposible, ¿verdad? En las fuerzas humanas. Pero también vamos a aprender mucho de este profeta, donde él no cuestiona a Dios, donde él no duda, eh, simplemente obedece. Ya que a través de su testimonio, de este profeta, Dios habla de su amor por su pueblo y por su pueblo que es infiel. Y también vemos las medidas que dolorosamente Dios utiliza o utilizará para hacerle regresar a Él. Vamos a ver todo esto durante todo el estudio del libro. Antes de continuar, hermanos, vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y nos permite, Señor, tener esa gran bendición, Señor, de poder aprender de hombres tuyos, hombres de Dios, hombres fieles, hombres valientes, Señor, que obedecieron a tu voz, obedecieron tus mandatos, Señor, acataron cada una de tus instrucciones, Señor, e hicieron lo que tú le pediste, Padre. Gracias también, Señor, por permitirnos tener este libro, Señor, que forma parte de la Biblia para que nosotros aprendamos, Señor, y practiquemos, Señor, también la obediencia y practiquemos esa fidelidad hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, que nos dé el discernimiento, que nos ayude, Señor, a poner por obra cada uno de tus mandamientos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el origen y el contexto de
Oseas es que Oseas profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá específicamente. Y eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y esto lo vemos en el primer capítulo, en el primer versículo. Durante este periodo es que el profeta Oseas desarrolló el ministerio. Durante este periodo de este reinado de estos 4 reyes en Judá, pero también a la par uno en Israel durante ese reinado, y era el de Jeroboam II. Esto sitúa su ministerio entre el año 760 y 720 antes de Cristo. Durante este periodo Israel, hablando del reino del norte, disfrutaba de un poder militar, una paz y una prosperidad que no había experimentado antes. Entonces, esto a veces hace creer al pueblo, a una nación, que se encuentran bien. Hace años yo escuché a una persona enseñar que una muestra, una evidencia de bendición y de que tú estás bien con Dios, o que tu relación con Dios está bien, es que también se refleja en que tus finanzas son prósperas, en que tu economía va aumentando. Entonces podemos darnos cuenta que la palabra de Dios enseña que no es así, ¿verdad? No quiere decir que no te vaya bien, claro, te puede ir bien, pero no precisamente siempre te tiene que ir bien, en el sentido de que haya paz, seas próspero, como un sinónimo o como una muestra de que estás bien espiritualmente. Puede haber pecado, como en el caso del reino del norte, ¿verdad? Como en el caso de Israel. Puedes estar mal y puedes estar prosperando. Puedes estar mal y puedes gozar de paz. Puedes estar mal y puedes tener esa tranquilidad que te da tu fuerza militar, tu poder militar, tus relaciones con otros pueblos, en este caso de manera individual, tus contactos con otras personas. Entonces, aguas, nosotros debemos de tener mucho cuidado, no siempre que estés bien, entre comillas, que tengas paz, entre comillas, quiera decir que estás bien con Dios. Lo más importante es estar bien con Dios, aunque probablemente haya problemas. Pero lo más importante es que estés bien con Dios, que la paz que experimentes sea con Dios primeramente, aunque no tengas a veces paz por el hecho de que tú estás predicando la palabra de Dios. A veces vas a tener situaciones un poco complicadas y adversas, ¿no? Porque vas a estar luchando, vas a ir en contra de la marea, en contra de la corriente. Entonces los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los vecinos, pues van a querer que tú vayas a favor de su corriente, a favor de la corriente de este mundo. Entonces, cuidado. Aquí hice este paréntesis, aprovechando que Dios nos está ilustrando, que nos está hablando del contexto de la nación de Israel, hablando del reino del norte. Continuamos. Entonces, la vida en este reino se caracterizaba por su apostasía religiosa e injusticia social, ya que este reino se había dividido aproximadamente de este momento 250 años atrás, cuando este Roboam, hijo de Salomón, no continuó en los caminos de su padre o de su abuelo David, ¿verdad? Sino que aumentó los impuestos, aumentó la carga sobre su pueblo. Entonces vino esta división que también Dios ya había profetizado a causa de que ya empezaba a haber desobediencia. Entonces es como este Jeroboam primero es el que comienza a reinar en la parte norte, ¿verdad? Que es Israel. Y este Roboam se queda como rey en Judá, la capital siendo Jerusalén. Entonces vemos que a partir de ahí se desarrollan conflictos. Es
como una guerra política dentro de toda la nación. ¿Pero por qué? Por su apostasía religiosa y su injusticia social. Ese es el problema cuando dejamos de escuchar a Dios y preferimos hacer lo que nosotros creemos correcto y escuchamos el consejo de personas que no oyen y que no buscan a Dios, como Roboam, que él prefirió escuchar y hacer caso al consejo de los jóvenes de su generación, a los jóvenes que no buscaban a Dios, e ignoró y desechó el consejo de los ancianos, que eran los consejeros de su padre Salomón. Ahí vemos la torpeza cuando nosotros hacemos caso y no meditamos bien y no discernimos en los consejos y nos vamos por lo más fácil o por lo que creemos que es lo mejor. Israel adoraba a Jehová, entre comillas, pero en forma de dos becerros de oro, con altares en Dan y Betel, con sacerdotes que para empezar ni eran levitas, ¿verdad? Que no pertenecían a la tribu de Leví. Y esto fue también, se originó cuando este Jeroboam primero, por temor a que cuando la gente tendría que bajar a Judá, a Jerusalén, para adorar a Dios, para ofrecer sus sacrificios en la fiesta de la Pascua, este, él tenía temor de que ellos, pues su corazón otra vez volviera a verse movido y pues se reconciliara y se quedaran ahí. Entonces, por ese temor, él busca el consejo y una vez más, hablando de consejos, le aconsejan que construya dos becerros de oro y que digan, esto es Dios, esto es Jehová. Y entonces levanta un altar en Betel y otro en Dan, en un extremo y en el otro. ¿Para qué? Pues para que ellos tengan donde ir y hacer sus sacrificios y donde celebrar sus fiestas. Y de esa manera retener al pueblo y ya no se vieran en la necesidad de ir a Jerusalén. Gran error. ¿Por qué? Porque entonces comienza esa idolatría y esa apostasía. Le dan la espalda a Dios y empiezan a idolatrar. Este es el contexto del pueblo de Israel en los tiempos de Oseas. Entonces, poco a poco, los israelitas fueron adoptando entonces las prácticas del culto a Baal. Además, había una inmoralidad, pues descarada, ya que adoptaron también las costumbres o la forma de llevar a cabo el culto de los cananeos. Entonces, pues, había mucha inmoralidad y era muy evidente. Y también aparte de que había líderes políticos, tanto religiosos, corruptos. ¿Y por qué? Porque vemos que este hombre, al querer pues retener al pueblo, este rey que es Jeroboam primero, no importa, dice, aunque no fueran de Leví, pero él instituyó sacerdotes. Personas tal vez ignorantes, personas que no habían sido llamadas por Dios para ejercer ese ministerio. Recordamos nosotros que Dios apartó a la tribu de Leví para que se encargara de todo lo relacionado al servicio a Dios. Pero Jeroboam primero no le importó eso, él lo que quería era asegurar su trono, asegurar su posición, su poder, y no importa aunque él tendría que instituir a personas que no eran llamadas por Dios. Ahí también nosotros debemos de tener mucho cuidado quienes nos enseñan la palabra de Dios, de quienes aprendemos, y para empezar, que sí sea la palabra de Dios, porque a veces podemos campechanear la palabra de Dios con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias ideas, y hacemos que el pueblo erre, que el pueblo perezca, que el pueblo se pierda. Y digo perezca porque también aquí la palabra de Dios nos va a enseñar que el pueblo perece o pereció por falta del conocimiento, porque no había quien les enseñara la palabra de Dios. O habiendo, son perseguidos. ¿Por qué? Porque están enseñando algo que va en contra de lo que mis deseos quieren, ¿verdad? Lo que mi carne anhela. Entonces podemos ver cómo había una gran decadencia
en los líderes, no solamente políticos, sino religiosos. Ahora nos adelantamos al tiempo, obviamente estamos hablando del tiempo de Oseas, cuando ya después de la muerte de Jeroboam, Israel vivió un periodo de descomposición política. Y esto lo podemos ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Porque después de Jeroboam, asciende al trono su hijo, Zacarías. Pero él solamente estuvo en el trono, por decirlo así, o en el gobierno, durante 6 meses. E inmediatamente después Salum, hijo de Jabes, mata a Zacarías y usurpa su trono. Podemos ver cómo hay un golpe de estado y entonces Salum comienza a gobernar, pero ¿qué creen? Tampoco prospera y solamente su reinado tarda un mes. Después el hijo de Jabes usurpa el trono, ¿verdad? Menahem también usurpa el trono y él empieza a gobernar, Menahem, y él reina por 10 años. Después muere Menahem y su hijo Pecajías lo sucede en el trono. Y Pecajías reina por un periodo de 2 años. Y a la vez Pecajías fue asesinado por Pecaj, que este Pecaj reina por 20 años. Podemos ver cómo es un periodo muy difícil en el que está siendo utilizado por Dios Oseas. Todos estos reyes, dice la palabra de Dios, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Jehová. Todos ellos hicieron lo malo y ninguno se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hablando de Jeroboam II, hizo pecar a Israel. Es decir, todos continuaron con el mismo patrón, todos continuaron adorando a los Baales, todos continuaron siendo idólatras y siendo perversos. Nos podemos dar cuenta entonces que había un corazón muy duro, y esto es lo que Dios nos quiere demostrar a través de la vida personal de Oseas. Cómo hay un Dios fiel, justo, santo, amoroso, pero como hay un pueblo infiel que se prostituye con otros dioses, que se prostituye con otras cosas que le apasionan a su corazón, que no es Dios, obviamente. También durante este tiempo, aunque había decadencia, porque durante el periodo de Jeroboam II sí hubo prosperidad, sí hubo paz con las otras naciones, sí hubo un poder militar. Pero cuando él muere vemos cómo hay todo este problema entre en el trono, ¿verdad? De que había esa ambición, ese deseo y uno mata al otro y ese después es asesinado por el otro con el propósito de estar en el poder, de estar gobernando. Durante este periodo, aunque estaba sucediendo esto en Israel, en el reino del norte, a la vez se desarrollaba el poderío de Asiria. Y esto lo vemos en la palabra de Dios en Oseas, capítulo 7, versículo 11. Dice, Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Asiria. Podemos darnos cuenta cómo Oseas menciona que Asiria estaba bien plantado y que estaba prosperando, al igual que Egipto, que eran unas potencias para ese tiempo. Y Efraín es Israel. Ese también es el reino del norte. Entonces vemos cómo ellos recurren, empiezan a buscar la ayuda, el apoyo de sus contactos, de otros reyes, pero nunca recurrieron a Dios. No se daban cuenta que estaba sucediendo este gran problema de ambición, de egoísmo,
de adulterio espiritual, por el problema que había en sus corazones, de que ellos estaban abandonando a Dios. Y más que regresar a Dios, ellos estaban viendo la forma de mantener su seguridad, pero a través de hacer pactos con otras naciones, ¿verdad? Entonces, aunque también muy poco se sabe del profeta mismo, aparte de la historia de su tragedia conyugal, porque pues sabemos que Dios le pide que se case con una prostituta, y es algo bien cañón. Por eso repito, vemos una gran muestra de obediencia a la voz de Dios, a su mandamiento, con la finalidad de que Dios quería mostrarnos, quería ilustrar cómo es su amor. Entonces, aunque poco se sabe del profeta, sin embargo es posible deducir que era o que él pertenecía al reino del norte. Y esto lo vemos en Oseas capítulo 7, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Oseas llama al rey de Israel nuestro rey. Y porque su ministerio estaba enfocado hacia el reino del norte de Israel y su capital, Samaria. Podemos entonces deducir y darnos cuenta que él pertenecía a esa parte, al reino del norte. También lo que podemos darnos cuenta de Oseas, por su lenguaje y conocimiento histórico, es que se trataba de una persona culta, preparada. Esto es lo poco que podemos saber de Oseas. Ahora, ¿qué podemos hablar de su mensaje que él tiene para el pueblo de Israel? En el libro de Oseas nos damos cuenta que está dividido en dos partes. La primera es del capítulo 1 al capítulo 3, donde se centran en la experiencia personal del profeta. Estos tres capítulos están enfocados principalmente en él. Los capítulos 4 al 14 contienen principalmente la amonestación, desaprobación y anuncios de juicios por la entrega de Israel a los dioses y cultos paganos, y por la traición de los príncipes y los sacerdotes, lo que ya hemos hablado. Buena parte de esta dedicada a la condenación del sensualismo del culto cananeo adoptado por Israel e introducido por la ambición de los reyes. Lo que hablábamos también en un principio, no me importa, con tal de yo mantenerme en el poder, que tenga que hacer a un lado los mandamientos de Dios. Nosotros sabemos que dice en Éxodo 20 que no debemos de inclinarnos ante ninguna estatua, ante ninguna imagen. Y este rey o estos reyes hacían a un lado todo eso, todos esos mandamientos de Dios, y no les importaba. Ellos aún construyeron estatuas, becerros de oro. ¿Para qué? Para mantener al rey, a su pueblo o al pueblo unido, entre comillas, para que no se fueran a Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Oseas capítulo 9, versículo 10. Dice: cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal Peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Es decir, se volvieron aborrecibles como sus ídolos. Dice que cuando Dios los encontró, fue como hallar uvas en el desierto. Imagínate para un viajero que va en el desierto encontrar uvas maduras en el desierto.
Es algo sorprendente, deleitoso, que te viene como diríamos nosotros aquí, ¿no? Como una coca en el desierto, ¿no? Algo que te va a refrescar, que te va a quitar el hambre, que te va a fortalecer, que te agrada, que te deleita. Así era Israel para Dios. Era algo que le agradaba, en el cual también Dios se deleitaba. ¿Por qué? Porque se veía, su corazón se alegraba de ese amor que había en Israel hacia Dios. Pero ¿qué hicieron? Dice que se fueron a Baal peor y se entregaron a la vergüenza. Nosotros cuando ya estamos en el pecado, cuando hemos conocido a Dios y lo abandonamos, la misma palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nuestra condición viene a ser peor que la anterior. Porque cuando hemos creído en Jesucristo, el demonio que estaba en nosotros, el espíritu inmundo, sale, ¿verdad? Porque ahora quien viene a ocupar esta morada es el Espíritu Santo. Pero si nosotros abandonamos a Dios, desechamos su salvación, la menospreciamos, dice que el espíritu que había salido del ser humano anda deambulando, ¿verdad? Anda por estos lugares desérticos y viene y vuelve a tomar, o toma más bien a otros 7 demonios peores que él. Y dice que la condición de esta persona, que en un momento, en algún tiempo había creído en Dios, le había seguido, viene a ser peor. Entonces esto estaba pasando con estos hombres, con este pueblo. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Y dice que se vinieron a entregar a la vergüenza. Se volvieron tan detestables. Es por esto que Oseas mira la severidad de el desierto como una disciplina a la que Israel debe retornar. Oseas va a estar hablando durante este libro de 14 capítulos, va a estarnos hablando de cómo Dios es necesario que la lleve al desierto. Y esto lo vemos en el capítulo 2, del versículo 14 a 15, en Oseas. Dice, por eso ahora voy a seducirla. Dios está hablando. Se está refiriendo a su pueblo como a su esposa. Dice, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Dios, como esposo, deseaba que su pueblo lo volviera a amar. Dice que le iba a llevar una vez más al desierto para que en ese proceso ella o él, el pueblo, dándole esa tipología como su esposa, dice que la volviera a seducirla. Dice que en el desierto le iba a hablar con ternura, con su palabra. Le iba a volver a enseñar su palabra, su amor, su poder. Nosotros queremos conocer la ternura de Dios. No necesitamos ir al desierto, tenemos la palabra de Dios. Si Dios decide meternos o pasarnos por desierto, Él nos conoce y sabe qué es lo mejor para nosotros. Para el pueblo de Israel era lo mejor y era necesario, ya que Él deseaba que se volviera a Él, porque el pueblo de Israel se estaba prostituyendo. Ahora, el centro del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. La nación ha abandonado a su esposo y se ha entregado a los dioses cananeos, es decir, a los Baales. ¿Cómo es que un pueblo de Dios se ha entregado a esto? Dice, confiando en ellos. O sea, ha dejado de creer, ha dejado de confiar en Dios y prefiere creer y confiar en sus ídolos. Tú puedes decir, bueno, pero yo no confío en ídolos, yo sé eso, me ha quedado muy claro que no debo de volver a la idolatría. Pero has confiado, bueno, el pueblo de Dios, había también quienes confiaban en su poder militar. Tal vez tú no confías en ídolos, pero confías en tus fuerzas, confías en tus capacidades, confías en tus recursos, confías en tus contactos. Entonces, no estás confiando en Dios, estás confiando en ti.
Estás poniendo tus ojos, tu seguridad en el hombre, en el ser humano y no en Dios. También el pueblo de Israel, ¿cómo traicionaba? Estaba confiando en las alianzas extranjeras. Estaba confiando más con otros países que le estaban dando protección, seguridad. Entonces, ¿qué onda? Nosotros debemos de tener cuidado. Nuestra seguridad solamente puede venir de Dios. Nada nos puede brindar mejor seguridad. Nadie. El dinero, ni nuestra propia salud, ni nuestro trabajo, ni nuestra cuenta en el banco, nuestras relaciones, nuestros contactos, nuestras palancas, nada. Esto es lo que vamos a aprender en este libro de Oseas. Cómo el amor de Dios, cómo Él se mantiene firme a su pacto, Él siendo un esposo, y cómo la esposa, que es el pueblo de Israel, le es infiel y se prostituye. Por eso es que Dios usa a Oseas y le pide que se case con una prostituta para mostrar cómo es el amor de Dios a través de Oseas. Cómo Oseas se tiene que mantener fiel y tiene que amar a una mujer a pesar de que le es infiel. Amén, familia. Vamos a concluir. Entonces es la historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo. Se representa en Oseas por medio de la figura del matrimonio. ¿Qué aprendemos aquí? La gracia de Dios disciplina, pero no abandona a su pueblo. Entonces, en esa fidelidad inquebrantable descansa la esperanza de la restauración. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra, gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y gracias por la vida de Oseas. Gracias por este libro también, Señor, de Oseas, que tú permites que podamos tenerlo en nuestras manos y podamos aprender de él, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te recuerdo, tenemos series de predicaciones. El día miércoles estamos aprendiendo del libro de Proverbios. El día jueves, el libro de los Salmos. El día viernes, el libro de Oseas. El día sábado, primera de Crónicas. Todos estos a las 8:30 p.m. El sábado a las 12 de la mañana, Familia Kids. Y el domingo, la serie del Evangelio de Lucas a las 11 a.m. No te pierdas ninguno, familia. Dios te bendiga.